La paz gloriosa del Señor Jesús sea con todos esta hermosísima mañana. Para todos los que estamos aquí presentes y para todos aquellos que nos están mirando desde lejos, Japón, China, Alemania, no sé, Guatemala, Honduras, Dios los bendiga, y cualquier parte de aquí de México, Estados Unidos, en todo el mundo, donde quiera que se encuentren. Yo no puedo estar allá, pero el mensaje sí puede llegar. Y ese mensaje es el que está con usted ahorita ya, del Señor Jesús el Cristo, porque Él es el Dios Todopoderoso y Él se puede estar al mismo tiempo en todo lugar, omnipresente Dios. Así que Dios les bendiga a todos, y como siempre decimos, los mensajes que transmitimos pues no es para criticar ni juzgar a nadie. Si usted no cree como nosotros, Dios lo bendiga, no hay ningún problema, pero sí son para ayudarle. Y si usted quiere ser ayudado, pues escuchen con paciencia el mensaje y reciban lo que es de Dios, que es para su bien. Vamos a iniciar en el nombre, ¿cuál nombre, hermanos? Del Señor Jesús el Cristo. Eso es lo correcto. Jesús el Cristo. Muy bien, vamos a ir al capítulo 21 del libro de Números. Y vamos a honrar al Señor Jesús con su palabra, porque esta palabra es de Él. Todos seamos bienvenidos. Capítulo 21 del libro de Números. Vamos a leer del 4 versículo al 9. Bendito sea el Señor Jesús. Números 21, 4 al 9. Leemos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Siéntense, por favor. Alabamos al Señor Jesús por tantas enseñanzas que nos deja en su santa Biblia. Bueno, aquí tenemos a Israel cruzando el desierto. Bien dijo el Señor en 32, 5 y 6, 7, por ahí de Deuteronomio, ¿no? Pueblo loco e ignorante, así lo llamó Dios a Israel. Ahí van cruzando el desierto, y ¿qué sucede? Empieza a quejarse contra Dios, a renegar contra Dios. Y obvio que el Señor nos ama tanto que quiere que aprendamos y crezcamos y seamos mejores cada día. Pero a veces somos como el caballo y el mulo. No seas como el caballo y el mulo. Dice que si no es con cabestro no te arrimas. Tan duro el ser humano. Aquí estamos viendo a Israel cruzando el desierto y ya empieza a renegar contra Dios, a quejarse contra Dios.
Y Dios, pues, para ayudarlos, no para destruirlos, les pone una reprensión luego. Y empieza a sacarles serpientes. ¿Cuánto conocen las serpientes? Venenosas. Empezó a sacarles serpientes de la arena ahí para que los mordieran, les inyectaran el veneno y empezaran a morir por quejosos y renegados. Pero luego, cuando ya ven de veras que está enojado Dios, si se acuerdan cuando miramos enojado al papá ya, mientras no se enojaba, no hacíamos caso. Ya cuando lo miramos con el chicote en el hombro, como dijo mi hermano ayer, enojado, ahora sí. Ya cuando Dios les manda la reprensión, empiezan las serpientes a morderlos y a morir, pueblo de Israel. Empiezan a clamar ahora sí por ayuda. Y Dios, que es tan bondadoso, qué bueno es Dios. Dios, que es tan bondadoso, les da la salida y la solución con sus múltiples medios y métodos. ¿Cómo tienen medios Dios para reprendernos y para darnos la salida? Nunca se esperó Israel el método que iba a usar el Señor para reprenderlos. Oye, pues todo está bien, ¿no? Vamos caminando bien, no salió ninguna limaña. Aquí está como el desierto de Caborca, que cuidado con la fauna y no vino ni una cachorra cuando ven. Venían muy a gusto caminando los israelitas, pero empezaron, quéjese, bueno, muy bien. Y de repente empiezan a surgir las serpientes y a morder y a matar gente. A Dios le sobran recursos para corregirnos y ayudarnos después. Pues ahí con sus múltiples recursos, mi Señor, ahora les da la salida. Moisés, hazte una serpiente de metal, de bronce, claro, y levántala en una asta, que se mire de lejos, y aquel que se ha mordido por una serpiente y siente el dolor del veneno, rápido voltea a ver la que les mandé hacer, si quiere vivir. Y miren, y el veneno quedará anulado. Y así pasaba. Ay, ya ves por qué quejoso, bueno. Pero ahí está la salida, ándale. La reprensión y la salida. Qué bueno es Dios. Este pasaje, hermanos, es extraordinariamente hermosísimo. Este pasaje. ¿Por qué? Porque en este pasaje Dios estaba anunciando para un futuro el beneficio más grande que llegaría para la humanidad. El beneficio más grande que llegaría para la humanidad. ¿Cuál? La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomaremos como tema esta hermosa mañana el símbolo de la serpiente de bronce. El símbolo de la serpiente de bronce. Muy bien. Este libro de Números está dentro de los primeros 5 libros de Moisés, a lo que se llama, y lo llaman los israelitas, la Torá o el Pentateuco.
De ahí después surgen los libros históricos, los libros proféticos y poéticos. De Génesis hasta Malaquías, a lo que el israelita llama el Tanaj o la Tanaj israelita. En el tiempo del Señor Jesús y los apóstoles era lo que había escrito. El Nuevo Testamento todavía no estaba. Había solamente a ese Tanaj israelita o Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, como lo comentamos a veces. Eso era todo lo que había hasta ahí, hasta el tiempo de los apóstoles. Ahora, los discípulos, fíjese bien en lo que voy a explicarle. Los discípulos que muchos judíos ignoran, pues no reconocen que Jesús el Señor y los discípulos fueron los que abrieron el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Ellos empezaron a escribirlo después. Ese Tanaj israelita, los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús, lo entendieron mejor. Oiga bien lo que les digo. Esos discípulos que anduvieron con el Señor Jesús entendieron mejor el Antiguo Pacto o el Tanaj israelita que cualquier judío antiguo y moderno de hoy. Y ellos aplicaron perfectamente el simbolismo, los símbolos que había en la Tanaj israelita, tomando en cuenta principalmente este que estamos viendo en la serpiente de bronce. Es un símbolo que anunciaba el Mesías. Y estos discípulos lo entendieron mejor que cualquier judío antiguo y moderno de hoy. El Señor Jesús hizo algo muy especial en ellos. Vamos a Mateo 13, ¿verdad? Vamos a introducir un poquito el símbolo de la serpiente de bronce. Así que ellos aplicaron estos símbolos, hermano, a la perfección. No se equivocaron ellos. A la perfección los aplicaron. Mateo capítulo 13, 10 al 17. Miren lo que pasó ahí en el aprendizaje de ellos. Mateo capítulo 13, 10 al 17. ¿Estamos? Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él, Jesús el Señor, respondiendo, les dijo: porque a vosotros, a ustedes, discípulos, mis discípulos que están conmigo, os he dado a saber que los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Rabinos y escribas desde entonces, el Señor venía declarando cosas más profundas del reino, que se las daba y se las dio a los discípulos. Sigamos leyendo. 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viéndolo ven y oyéndolo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados vuestros ojos porque ven
y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas, fíjense bien, y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. A Dios manifestado en carne, al verbo de vida, lo tocamos los discípulos, cosa que ningún profeta, ni Moisés, ni ninguno de ellos. A ellos les tocó verlo cara a cara, escuchar su voz directamente, escuchar sus revelaciones, cosas que Dios no había enseñado aún a los antiguos. Sí, leamos de vuelta 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¡Qué gloria de ellos! Y es más, ¿cómo no iban a entender el Tanaj israelita de Génesis hasta Malaquías? Mire, el pilón que les dio, por llamarlo de una manera, después que les andaba enseñando, no nomás les andaba enseñando, algo hizo en la mente de ellos el Señor, para que comprendieran mejor ese Tanaj israelita y las cosas nuevas que traía. Lucas 24, vamos para allá. Bendito Dios. Lucas 24. Leemos el verso 44 y 45. De Lucas, ¿lo tenemos? Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? De Génesis hasta Malaquías. El Tanaj israelita, judío, todo declarado en sus mentes y en sus corazones. Cosa que judíos antiguos no entendieron, los discípulos lo entenderían. Así que imagínense con la mente abierta, escuchando al Mesías. ¿Aplicarían los símbolos correctamente? Si alguien los acomodó, descifró perfectamente, fueron ellos. Por eso después el judaísmo le adjudica el libro de Hebreos al apóstol Pablo. El mismo libro le habla a los hebreos para que entiendan estos símbolos que venían a repercutir o a manifestarse directamente en el Señor Jesús. Hebreos capítulo 10, verso 1, miren cómo lo dice. Hebreos 10, versículo 1. Bendito sea el Señor Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Porque la ley, teniendo la sombra. A ver, le voy a ilustrar sencillamente para que me entienda lo que está hablando aquí. ¿Nunca se ha parado usted en el sol? ¿Qué refleja su figura? La sombra. ¿Pero cuál es el original? ¿La sombra o el que está acá? ¿O el que refleja la sombra? La sombra no es el original. Entonces la ley, el Tanaj, era como una sombra. Pero el original sería lo que venía en el Evangelio, con Cristo Jesús, Señor nuestro. Que eso hay que entender. Veamos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no.
Lo que refleja la sombra es la imagen nuestra. Ahí está la sombra, mira. Me muevo y se mueve la sombra. Esa sombra pertenece, yo la estoy reflejando. Muy bien. Entonces Dios, a través de la ley, reflejaba lo que vendría en el Mesías, en el nuevo y segundo pacto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Muy bien. Y con esto damos a entender que el versículo, el pasaje que iniciamos de la serpiente de bronce, lo aplicaron perfectamente los apóstoles en el nuevo pacto. ¿Por qué los llevé a introducir esto? Para que veamos que lo que los apóstoles escribieron es firme. Pero muchos no quieren hacerle caso. Muchos judaísmos de ahorita ignoran quién es Jesús, un humanista. No, Él es Dios manifestado en carne, que regosan de esos judíos. Dios que entiendan y vengan a la verdad del Evangelio. Regresemos a Números, por favor, donde iniciamos. Números 21. Bendito sea el Señor Jesús. Números 21, verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren, la idolatría es muy fácil de arraigarse en el corazón del ser humano. Facilísimo. Preséntenle una idolatría al hombre y la sigue. La sigue porque la sigue. Si usted mañana dice, fíjese que vengo de la leña del monte, pero un tronco que vi ahí, fíjese que hace milagros. Y verá, el montón de gente va a estar tragando el tronco ahí. Los días que vengan al culto y miren que no quieren. ¿No quieren venir? Yo bendigo a usted que sí vino. La idolatría es algo tan fácil arraigarse en el corazón del ser humano. En esto batalló mucho Dios con Israel. Desde el becerro de oro, ¿se acuerdan? Nomás se les perdió Moisés un rato, ahí están haciéndose un becerro de oro, y ahora este es el Dios que nos sacó de Egipto. Háganme el favor. Como seres humanos somos un poco difíciles, más bien muy difíciles. Y aquí en este pasaje que iniciamos de la serpiente, estaba Israel cometiendo un error grandísimo. Como me picó la serpiente, se me quitó el dolor, no mire aquello. Que sí que la serpiente tiene algo. ¿Qué va a tener? Pues bronce nada más. Bronce. Y ahí estaba cometiendo un error Israel. Que empezaron a mirar a la serpiente de bronce como una salvadora. Empezaron a ver la serpiente de bronce como una salvadora, sin entender el significado que tenía Dios en ella. Un significado simbólico importantísimo, imagínense. El beneficio futuro que vendría para la humanidad. La salvación del alma, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso anunciaba este pasaje. Israel estaba equivocando y viendo en la serpiente una salvadora. ¿Y qué pasó? Comenzaron a adorarla sin entender, repito, el significado de Dios en ella.
Pero algo que sí miro positivo aquí, que ayuda a cualquier creyente, el poder tan grande que surge de parte de Dios a causa de la obediencia. Óigame, me mordió la serpiente, voy a morirme, Moisés. Allá está la solución. Pero equivocó Israel, mirándole a esa serpiente de bronce como una salvadora. Es que no era la serpiente ni el asta, no. Lo que anulaba el veneno era la obediencia hacia Dios. Dios dijo, mírenla, no porque tenga poder la serpiente, mírenla si les pico, muerde la serpiente y se anula el veneno. Si tú obedeces eso, vas a salir sano. El agua con la que bautizamos, ¿qué poder tiene? Nada. ¿Y entonces cómo se le quitan los pecados? Porque Dios te está mandando que hagas así el asunto. Y en la obediencia surge el poder de Dios que te limpia los pecados. El poder tan grande que surge en la obediencia a Dios, que con solo mirar hacia la serpiente de bronce, el veneno se anulaba. Pero esto, hermanos, solamente era un símbolo de la muerte del Mesías, que un día llevaría en él y sería levantado en la cruz, llevando el pecado de toda la humanidad. Por eso la serpiente recibió la maldición. No pudo ser un gato, una paloma, no, un lagarto. Tenía que ser una serpiente. Dios sabía. ¿A quién se le llamó maldita? A la serpiente. El pecado es una maldición que cae sobre nosotros, pero Jesús el Señor la llevó en él, hacia el madero, no porque sea pecador, sino para que nosotros no fuésemos allá. ¿Qué beneficio nos llegó? Llevando Jesús el Señor en la cruz la maldad de la humanidad. Ahora que con solo aceptar su sacrificio, reconocer su verdad, aceptar su verdad, aceptar su nombre, el veneno satánico del vicio y la maldad queda anulado. Qué bendición venía para el ser humano. Era un simbolismo nada más de la muerte del Mesías, llevando en él a la cruz la maldad de toda la humanidad, para que el borracho deje de ser borracho, para que el drogadicto deje de ser drogadicto, para que el chismoso y la chismosa dejen de ser chismosos, para que el mentiroso deje de ser mentiroso. Sí, el ratero ya deje de robar las cosas en el trabajo. Mira un desarmador mal parqueado, qué bendición. Entonces, entrégalo, eso es robar. Por eso, cuando uno mire ese sacrificio con fe y lo acepta y busca su verdad y la vive, el veneno queda anulado. Ese veneno satánico de la maldad y el vicio.
Mire cuánto nos anuló ese veneno. Ay, Dios mío bendito. Si han estudiado un poquito sobre el rey Ezequías, cuando el rey Ezequías empezó a reinar, era un jovencito como ustedes jóvenes. Y fíjense que era un jovencito con buena cordura y comenzó muy bien. Jovencito, comenzó a reinar y el rey Ezequías era enemigo de la idolatría. Un enemigo acérrimo de la idolatría. E hizo una limpia de ídolos. Y entre ellos, ¿sabe qué estaba? ¿Quién estaba? La serpiente de bronce. Fíjese bien aquí en el desierto. Después llegan con Josué a Canaán y no soltaban la serpiente. Se establece Israel. Llegan los reinados, Saúl, ¿cuántos reyes? Y ahí los sacerdotes, los enseñadores, escondiendo la serpiente, más bien incitando al pueblo a que la adoraran. ¿Cómo es posible? Y nadie la quitaba. Hasta que llega este jovencito, Ezequías, y miren lo que hace. Vamos al capítulo 18, verán. Vean lo que hace de Segunda de Reyes. 18, 1 al 4. Bendito Dios. Segunda de Reyes, 18, 1 al 4. Bienvenidos nuestros amigos que muy amablemente nos visitan, y Dios bendiga a toda la humanidad, a todos aquellos amigas, amigos ya que nos ven de lejos. Tratamos de ayudarnos, apoyarnos un poco. 18, 1 al 4 de Segunda de Reyes. Miren lo que pasaba en Jerusalén. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, jovencito. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, miren, la serpiente de bronce que había hecho Moisés. La tenían ahí todavía. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, esto es, cosa de bronce. Óiganme, todavía a través del tiempo desde allá le quemaban incienso a la serpiente. ¿Ven el error? Viéndolo como una salvadora sin entender el significado de Dios en ella, no que adoraran a la serpiente, no. Se los puso como medio en ese momento Dios, a ver si tenían fe y volteaban a verla. Pero ¿por qué? Cuando vemos cosas que Dios puso en el antiguo pacto, la mayoría de ellas tienen un significado que iba a usar el Señor en el nuevo. Por eso las puso. Sí. Cuando los sueños de José, ¿se acuerdan? Manojos que miraba ahí, inclinados hacia él. El sol, su padre, la luna, su madre.
Exactamente de ahí saldría la nación de Israel, que miramos en el capítulo 12 de Apocalipsis 1, la mujer vestida del sol, con 12 estrellas. Israel con sus 12 tribus. Eso es lo que hay allí. José vendido por sus hermanos. Jesús vendido al Señor por sus propios hermanos judíos. Muchas cosas. Moisés como libertador. El Mesías vendría como libertador. Y aquí estamos viendo este pasaje extraordinario, hermoso de la serpiente. Simbolismo del gran beneficio que vendría en el futuro. De vida eterna de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí estamos viendo que Israel, óigame, todavía con la serpiente. Les dije al principio que la idolatría es algo muy fácil de arraigarse en el corazón del ser humano. Facilísimo lo agarra. Pero la verdad, mire, cómo batallamos para atrás. Cómo se batalla para agarrarlo. Muy bien. Si ha leído, se acuerda cuando Pablo escribe los Romanos, en Romanos 5:12. ¿Qué dice allí? ¿Quieren leerlo? Vamos para allá. Lo leemos. Tenemos buen tiempo. Romanos 5:12. Leámoslo. ¿Qué leemos ahí, hermanos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que el pecado trajo la muerte, y muerte espiritual, claro. Así que ese pecado de Adán, aunque no nos guste a los tres, Dios así lo marcó. Y Él es soberano. Por causa de ese pecado pasó la muerte a todos los hombres, por causa del pecado que entró en nosotros. Muy bien. Y ese pecado, ¿qué hace en el pecador? Lo destituye del reino. Por cuando todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. Pero ahí estaba la serpiente, quitando la muerte en el israelita, con solo voltear a verla. Curioso, se quitaba el dolor, se quitaba los síntomas de muerte, con solo mirarla. No que la serpiente tuviera poder. El poder surgía por obedecer lo que Dios estaba mandando. El bronce es bronce, el asta es madera. El agua es agua. La obediencia es la que hace surgir el poder para anular el veneno de las serpientes. Miren, ahorita, a causa de ese pecado, el ser humano queda destituido del reino de Dios y se vive en este mundo como un desierto lleno de serpientes. Este mundo está lleno de serpientes. Y no hablo del ser humano. De los millones y millones de ángeles, 5:11 de Apocalipsis, Satanás se trajo la tercera parte. Una tercera parte. ¿Cuánto se traía? Está plagada la tierra de demonios. Por eso el mundo, como un desierto, les digo, está lleno de serpientes. Y no hablo del ser humano. Estoy hablando de los demonios que muerden al ser humano, a la persona, para inyectarles el veneno del vicio y la maldad. Y mueran allí. Y mueran allí. Pero
Miren lo que les estamos explicando, amigo, amigo que me ves de lejos. Aquel significado de la serpiente de bronce hace casi 2000 años empezó a funcionar. Hay un Salvador que fue levantado en una cruz. Fue levantado en una cruz para que ahora usted y yo pudiéramos ver ese sacrificio. Hay un Salvador que fue levantado hace casi 2000 años aproximadamente en esa cruz. Pero no nada más fue levantado, porque allí muere y lo sepultan. Pero este Salvador que hablamos, ese Salvador venció a la tumba. Ese Salvador venció a la muerte. Gloria al Señor Jesús. Ese Salvador venció al pecado. Bendito mi Señor. Para que ahora tú y yo miremos a ese sacrificio, creamos en Él, creamos en su verdad, creamos en su nombre, y el veneno satánico de la maldad y el vicio sea anulado. Y ahora tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bonito proceso que Dios tiene. Fue levantado hace casi 2000 años para beneficio de la humanidad. El símbolo de la serpiente de bronce. Nuestro hermano Juan, apóstol, lo dice así. Vamos al capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? Bendito sea el Señor Jesús. Ese Salvador que da vida eterna se llama Jesús el Cristo, mis amigos. ¡Qué nombre! Ser igual. San Juan, capítulo 3, 14 al 18. Leamos. Ellos aplicaron perfectamente el simbolismo aquel, mis hermanos, porque Juan andaba entre los 12, y fue uno de los cuales Jesús el Señor le abrió el entendimiento para que comprendiese el Tanakh israelita o el antiguo pacto. Esos libros, ese Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los discípulos los entendieron perfectamente. Los libros históricos también. Los proféticos también. Los poéticos también. Para que entiendan todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Les abrió el entendimiento para que lo entiendan mejor que cualquier judío. ¡Qué hermosura! Así que este Juan aplicó perfectamente el simbolismo de la serpiente de bronce y lo explica así. Leamos San Juan 3, le dije, 3:14 al 18. ¿Estamos? Leamos, mire. Y como Moisés, y usa nombres, Juan, para que no haya dudas. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Mire que bien aplica el simbolismo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él fue levantado para que mires ese sacrificio con fe y creas a su verdad y creas a su nombre, y el veneno satánico de vicio y maldad quedará anulado con el perdón del Señor Jesús. ¿Solución, hermano? No hay nada que hacer los israelitas, ¿no? Y ¡ay, me murió otra Moisés! Aquel se murió. Y aquí ha quedado la orden del Señor. ¿Cuántos murieron? Dice que murieron muchos. Murieron muchos. Y otros tercos que no querían voltear. Ya estando en la salida. Como ahorita. Mira, aquí está la salida. ¿No quieren voltear? ¿Ven al culto? No. Ah, pero al baile si arrancas. ¿Ven al culto? Mira, no. Ah, pero al tequila se arrancas. Al cine, a la droga, al mundo, ahí se arrancan. ¿Cuántos dirían? Yo no volteo porque siempre ha habido caprichosos, bien caprichosos. Se morían mejor. Las serpientes mordiendo. Pero el Dios poderoso y amoroso y bondadoso, tan sencilla la solución. Siempre tendrá argumentos. Cuando andamos desesperados, que no hay salida, parece humanamente no hay salida, pues ¿cuál es el problema? Yo soy humano, soy limitado. Pero aquel que mandó a hacer la serpiente de bronce no es ilimitado. Señor, miren, vivoreros mordiendo al pueblo. Parece que mira, Moisés un poco más preocupado por el pueblo, pues, porque ama al pueblo. ¿Qué hago, Señor? ¿Y cómo vas a alimentar de carne a tanta gente, Señor? Tranquilo, Moisés, hombre. ¿Qué acaso se ha cortado mi mano para salvar, hombre? ¿Quieren carne? Carne les voy a dar. Y no un día, un mes completo hasta que les haga con narices. ¿De dónde? La mente humana, pues porque siempre nosotros el error que limitamos a Dios a nuestra mente. Queremos sujetar al Dios poderoso, increíble, a nuestra mente tan limitada, tan pequeñita. Por eso nos falla la fe a veces. Dios es ilimitado. Él tiene multitud de recursos, pues es el dueño de todo. Santo mi Señor. Pero ¿cómo vas a darle comer a tanta gente, Señor? Y en el desierto no hay ningún Walmart, no hay ninguna carnicería, nada. Por eso es Dios. Creamos en Él. Gracias. Por eso es Dios. No nos limitemos a nuestra mente. Dios tiene miles de recursos para reprendernos y también para darnos la salida. No hay salida, Señor. ¿Cómo van a comer carne? No, hombre. Que empiezan a caer volando las codornices. Por amor a nuestro Creador, sacrificamos nuestra vida para que estos incrédulos coman. ¿Qué dirían las codornices? En su lenguaje. Por culpa de estos incrédulos, ahí venimos, pero nuestro Creador nos dice que vengamos a que nos coman. ¿Qué dirían los animalitos por causa de la terquedad del hombre? Ay, Señor. Y seguro Dios más sabiduría a nosotros que a los animales. Miren hasta dónde caemos. Capítulo 1 de Isaías. El burro le estaba ganando a Israel. Era más obediente el burro que Israel. Vea cómo anda la humanidad. Cómo batalla Dios, hombre. Ahí están miles de codornices. Anden, coman. Un mes, si no estoy equivocado, un mes les dio carne hasta que se saciaron, les salía por las narices. Señor, eres increíble.
Es que es el Dios increíble. Es el Dios de los milagros. Van llegando, si no me equivoco, a Capernaum. Espérense tantito. Aquí cobramos impuestos si no entran. ¿Cómo la ves, Pedro? ¿De dónde cobran los impuestos estos? Pues de los extranjeros, de los extranjeros. Ay, los hijos son exentos. Pero mira, para no venderles, ve allá al mar, tira el anzuelo. El primer pececito que agarres, ábrele la boquita, no lo mates, Pedro. Ahí está una moneda, sácasela y la das por ti y por mí y lánzala al agua de mundo. Ni cuenta bancaria, el Señor ni billeteras. No, tiene recursos de sobra para darnos solución. ¿Cómo se quedaría Pedro? Ya cayó el primero. Dijo el maestro que en la boquita del pez había una moneda que equivalía para el impuesto de los dos, de él y yo. ¿Estará? Sí, porque somos incrédulos. Dijo el maestro después de la resurrección que algunos no creían todavía que había resucitado. Le quite el anzuelo con cariño, con cuidadito, pero ahora sí, sácala. Aquí está la moneda. Por eso se asombraban. ¿Quién es este? Todavía no lo conocían en plenitud. Andaban en el aprendizaje los discípulos. ¿Quién es este? Que lo grande lo detiene y lo pequeño lo pone para favorecernos. Es Dios dando solución al quejoso y al incrédulo. Hazte una serpiente de bronce, Moisés. Los quejosos. Y sí, ¿cómo anda la humanidad? Hermano, no puedo dejar las drogas. Hermano, dicen los papás, hermano, ore por mis hijos porque venga usted al Señor también para que ore por ellos. Ya que usted les dio el ejemplo a lo mejor. Sí, pues la primera escuela es la de la casa. Hijos abandonados. Y ahora que andan en el vicio, andan asustados los padres, pero ni los padres ni nadie quieren venir. El padre como cabeza, éntrale al Señor, para que sus hijos lo sigan y su mujer también. Y si no lo siguen, aguántese, siga con el Señor, porque no todos lo siguen. Aquí está la salida. Se llama Jesús, el Cristo. Amigo que me ves. Aquí está la solución para tu droga adicción, para tu alcoholismo, para tu pecado. Pero tienes que mirar hacia Él con fe. Ese sacrificio fue levantado por ti y por mí. Es cierto que el veneno satánico es mortal. Si no es sanidad o curación ahí, te vas a morir espiritualmente, te va a llevar al infierno y posteriormente al lago de fuego. Ese veneno satánico del vicio y la maldad es mortal, pero te recuerdo hoy, el Señor Jesús venció a la muerte. La venció. Y ese sacrificio, oigan bien, lo hizo por nosotros para ayudarnos a vencer y anular ese veneno satánico. Para que ahora nosotros no vivamos sin esperanza. Hay una esperanza. El Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Él también fue levantado para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Él es el único que puede anular ese veneno satánico. Lo hace polvo. Voy a cerrar en el siguiente versículo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8.
Bendito Dios. Es cierto que el veneno satánico es mortal, pero el Señor Jesús salió victorioso sobre la muerte. La carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, y ahí cerramos el consejo. Bendito sea el Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 8. ¿Estamos? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Quita el pecado, deshace el veneno, lo anula completamente, para que no tenga daño ya, y ahora tengas vida, y vida eterna con el Señor Jesús. Él vino para deshacer las obras del diablo. ¡Qué bonito beneficio se anunciaba ya! La única solución se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. El símbolo de la serpiente de bronce. Dios les bendiga a todos y les guarde.